tratándose de los originales de actuaciones concluidas, ofrecidas como prueba en el juicio de amparo indirecto, a que se refiere la última parte del artículo 121 de la Ley de Amparo. El oferente debe haberlos solicitado previamente a la autoridad que los tiene bajo su resguardo. En el caso, para dar respuesta a esa interrogante, se parte de la base de que son las partes las que acuden al órgano jurisdiccional y dan inicio al juicio, lo que es clara consecuencia de su poder de disposición sobre sus derechos subjetivos, de manera que son libres de acudir o no a los órganos jurisdiccionales para solicitar tutela y, en caso de hacerlo, obviamente se someten a las reglas previamente establecidas para hacer efectivas las garantías que supone un proceso judicial. Y es que, siendo el proceso, no un mero instrumento jurisdiccional atemporal acrítico y mecanicista, sino, ante todo, un sistema de garantías que posibilita la tutela judicial efectiva, cuya finalidad es la realización de la justicia como garantía de los derechos de la persona, entre ellos, el derecho de defensa, se concluye que, en su ejercicio, el justiciable debe gozar de ciertas salvaguardas que le garanticen el desarrollo de un debido proceso. En esa tesitura, como instrumental de los derechos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, aflora el derecho de las partes a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Así, en cualquier tipo de proceso las partes ostentan el derecho a proponer los medios de prueba que consideren convenientes para acreditar los hechos que fundamenten sus pretensiones o sus excepciones. Probar es esencial para el resultado del proceso y esa actividad, ons probandi, compete primariamente a las partes, pues son ellas las interesadas en ver acogidas sus pretensiones. Empero, no es este un derecho absoluto, se trata de un derecho de configuración legal, en el sentido de que puede ser regulado mediante ley el ejercicio de su contenido, por supuesto, sin afectar su núcleo. De manera que su alcance, en el ámbito del ejercicio procesal, está sometido al principio de legalidad que, no obstante, se regula de una manera amplia y flexible en orden a favorecer su máxima vigencia, aunque, ciertamente, impone a las partes algunas cargas ineludibles que atienden a ciertos principios generales de derecho, como el principio lógico de la prueba que se sustenta en que, por regla general, el que afirma está obligado a probar, o bien, en los casos en que la pretensión descansa en hechos en los que existe alguna imposibilidad material para dicha parte, de probar sus elementos constitutivos, debe atenderse al resto de las disposiciones en donde se desarrolla el principio ontológico de la prueba, lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. Las anteriores consideraciones también cobran vigencia en el trámite del juicio de amparo, en especial del juicio de amparo indirecto que, por su naturaleza, sigue las etapas propias de un juicio. Al respecto, el artículo 119 de la Ley de Amparo prevé que son admisibles en el juicio de amparo indirecto cualquier medio de prueba, tales como la documental, la pericial, la inspección judicial, entre otras, con excepción de la confesión por posiciones. Dispone también las reglas para la presentación de esas pruebas, esto es, deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que la ley disponga otra cosa, como es el caso de las pruebas testimonial, pericial, de inspección judicial, o cualquier otra que amerite desahogo posterior, las que deben ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de dicha audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de aquella. En lo que ve a la prueba documental, que es la que interesa para la resolución de este asunto, la ley señala que puede presentarse con anterioridad a la celebración de dicha audiencia, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia constitucional y la tenga por recibida en ese acto, dada su propia y especial naturaleza, pues no requiere algún acto adicional para ser desahogada, si se considera que se trata de un instrumento, un objeto normalmente escrito, en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. Ahora bien, cuando es el caso de que el interesado no cuenta con el documento que habrá de servirle para acreditar sus aseveraciones, pero dicha forma escrita se encuentra bajo el resguardo de algún servidor público, la Ley de Amparo establece ciertas obligaciones para que aquel facilite al justiciable las copias o documentos que le hubiera solicitado. En ese sentido, el artículo 121 de la Ley de Amparo dispone. Artículo 121.
A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que aquellos les hubieran solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada, una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho 5 días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de 10 días. Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen. Hará uso de los medios de apremio y, agotados estos, si persiste el incumplimiento, denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación. Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes. El artículo transcrito regula, entonces, 2 supuestos, sobre la posibilidad de que el juzgador requiera a otras autoridades la remisión de documentos ofrecidos por las partes en el juicio de amparo indirecto, a saber, a el caso en que los documentos estén bajo el resguardo de algún servidor público, en cuya situación éste se encuentra obligado a expedir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes le hubieran solicitado. Es solo ante la eventualidad de que tal expedición o entrega no se lleve a cabo, que el órgano jurisdiccional de amparo puede solicitar directamente su remisión, siempre que el oferente demuestre haber hecho la petición 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. Para lograr la recepción de los documentos directamente de la autoridad requerida, el juez de amparo puede hacer uso de los medios de apremio necesarios a fin de hacer cumplir tal requerimiento e, incluso, de persistir la conducta contumaz, denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación. El supuesto en que se trate de actuaciones concluidas, sobre las cuales el juez de distrito podrá requerir a los servidores públicos respectivos que le sean remitidos los originales de esos documentos, a petición de cualquiera de las partes. Según consta en el primer párrafo de la disposición apuntada, se impone a los servidores públicos la obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que aquellos les hubieran solicitado, también oportunamente, a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas. Esta prescripción se explica por la mayor facilidad que tiene el justiciable de obtener la prueba, es decir, se impone la carga de solicitarla al servidor público que tiene bajo su resguardo el original, porque se parte de la base de que las autoridades tienen la obligación de expedir oportunamente las copias al solicitante, quien tiene interés en que las mismas lleguen al juicio de amparo, a fin de ver acogidas sus pretensiones, y es solo frente a la contumacia de las autoridades que tienen a su cargo la expedición, que interviene el órgano de amparo para entablar un diálogo directo con aquellas y exigirles el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Lo anterior, con independencia de que se trate de documentos privados o de documentos públicos, por lo que tal distinción no es útil para la resolución de este asunto, donde lo relevante es la descripción de los documentos a los que se refiere el último párrafo del artículo 121 de la Ley de Amparo, pues a partir de ello puede establecerse si tal supuesto es análogo a lo prescrito en la primera parte de la norma y, por ende, si es el caso de imponer a las partes la misma carga procesal de demostrar haber solicitado la expedición de los documentos o de las copias correspondientes. En relación con las actuaciones concluidas, en principio debe precisarse que las actuaciones son actos procesales, es decir, toda diligencia, trámite o procedimiento emitido en un juicio, o en uno seguido en forma de juicio, sea este judicial o de cualquier otra naturaleza. La actuación es un documento pieza escrita correspondiente a los autos, en que queda registrado un acto procesal. Así, las actuaciones a que se refiere la norma que se examina, son documentos públicos, porque son emitidos por un servidor público con fe pública, según las facultades y los límites de su competencia, que se produce dentro de un juicio, o de un procedimiento seguido en forma de juicio. Tales actuaciones pueden ser originales o testimonios. Los primeros son los documentos en los que obran las actuaciones.
mientras que los segundos son los emanados de los originales al exterior y expedidos por el secretario judicial investido de fe pública, o por quien tenga la facultad para tal efecto. En ese sentido, las actuaciones concluidas originales consisten en todos aquellos documentos que integran, por ejemplo, un expediente, que se crea e interviene un servidor público investido de fe pública, en el cual se ha dado por terminado el juicio o el procedimiento seguido en forma de juicio, cuyo resguardo o decisión sobre su destino final, corresponde a una persona con esa calidad. Ahora bien, a partir de las anteriores premisas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que cuando alguna de las partes en el juicio de amparo indirecto solicite que sean remitidas las actuaciones concluidas originales, no se les puede exigir que acrediten que previamente solicitaron esos documentos al funcionario público respectivo. Esto es así, porque la racionalidad que orienta el contenido de la primera parte de la norma que se analiza no opera para la segunda parte de esta. Pues es evidente que, tratándose de las actuaciones originales, estas no pueden ser entregadas a las partes, son las autoridades las que deben mantenerlas bajo su resguardo. Así, sobre la base de que las cargas que se imponen a las partes en la prosecución de un juicio, deben descansar en una base objetiva y razonable, se llega a la conclusión de que no es el caso de imponer al justiciable que se ubica en el último párrafo del artículo 121 de la Ley de Amparo, la misma carga que consta en su primera parte, pues ninguna utilidad tiene que el justiciable solicite la entrega, ya que a ningún fin práctico llevaría esa exigencia si de antemano se conoce que, de cualquier manera, no verá satisfecha su petición. Ciertamente, por la característica de las actuaciones concluidas de ser originales, no pueden ser entregados directamente a las partes que las solicitan a los servidores públicos, menos a una persona extraña a esos procedimientos, pues, por seguridad jurídica, se debe salvaguardar la integridad de esos documentos para evitar su extravío, alteración, mal uso, etc. Por esa razón, está justificado que sea el juez de distrito el que requiera al funcionario respectivo la remisión de los originales de las actuaciones concluidas y que dicho servidor público las entregue directamente al juez de amparo. En ese sentido, basta con que las partes soliciten al juez de distrito que requiera los originales de las actuaciones concluidas a los servidores públicos respectivos, para que estos los remitan a dicho juzgador federal, sin que previamente los interesados acrediten haberlas solicitado, porque de antemano esos documentos no pueden ser entregados a la persona interesada. Jurisprudencia. Tesis. P/J. 9, 2018, 10A. Registro 201-66-48. Actuaciones concluidas originales ofrecidas como prueba en el juicio de amparo indirecto. Para que el órgano jurisdiccional las requiera, es suficiente con que lo solicite el oferente, sin que sea necesario que éste acredite haberlas solicitado previamente a la autoridad que las tiene bajo su resguardo. Interpretación del artículo 121 de la Ley de Amparo. El precepto citado regula los dos supuestos en que el juzgador puede requerir a otras autoridades la remisión de documentos ofrecidos como pruebas por las partes en el juicio de amparo indirecto, esto es, cuando a. estén bajo el resguardo de algún servidor público, ante la eventualidad de que su expedición o entrega no se lleve a cabo a pesar de haber sido requeridos oportunamente. Y, b. se trate de actuaciones concluidas originales, a petición de cualquiera de las partes. En el primer caso, para que el juez de amparo requiera a otra autoridad, las partes deben demostrar haber solicitado oportunamente su expedición, lo que se explica por la mayor facilidad que tienen de obtenerlos, tomando en cuenta que las autoridades están obligadas a expedir oportunamente las copias al solicitante y que éste tiene interés en que lleguen al procedimiento de amparo, y es solo frente a la contumacia de las autoridades que tienen a su cargo la expedición que interviene el órgano jurisdiccional para
para entablar un diálogo directo con aquellas y exigirles el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin embargo, en relación con las actuaciones concluidas originales no opera la misma razón para exigir a las partes que acrediten haber formulado tal solicitud con antelación ante el servidor público respectivo, porque la racionalidad que orienta el contenido de la primera parte del artículo 121 de la Ley de Amparo no opera para su último párrafo, pues tratándose de las actuaciones concluidas originales, estas no pueden entregarse a las partes, sino que son las autoridades las que deben mantenerlas bajo su resguardo. Luego, sobre la base de que las cargas que se imponen a las partes en la prosecución de un juicio deben descansar en una base objetiva y razonable, se concluye que no es el caso de imponer al justiciable que se ubica en el último párrafo de la norma apuntada la misma carga que consta en su primera parte, pues ninguna utilidad tiene que solicite la entrega de las actuaciones concluidas originales, si a ningún fin práctico llevaría esa exigencia, cuando de antemano se conoce que no verá satisfecha su petición. Por esa razón, basta con que las partes soliciten al juez de amparo que requiera las actuaciones concluidas originales a la autoridad respectiva y que éstas guarden relación objetiva con la litis constitucional, para que aquel las requiera y ésta las remita a dicho juzgador federal, sin que sea necesario que previamente los interesados acrediten haberlas solicitado.